El primer punto ahí dice que debe de verificar, dice confecciones original, hay que verificar, abrir el archivo y verificar que los archivos tengan formato de tabla. Eso es lo que estoy haciendo. Y aquí tienen formato de tabla. Se cierra y se sube el archivo a Power BI. Buenas tardes, Jonathan, los compañeros que llegaron. El trabajo de hoy es hacer ese proyecto final que es de carácter obligatorio, hacerlo y presentarlo para poderse graduar en el curso. Entonces, lo tienen que hacer ustedes. Ahí está el paso a paso de cada cosa de lo que tienen que hacer. Yo estoy solamente aquí hoy para mirar a ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no puede hacer algo, entonces yo le explico para que lo hagan. Pero el proyecto lo tienen que hacer ustedes. Está fácil porque yo describo ahí por dónde entran, por dónde lo hacen, todo está ahí. O sea, es seguir el paso a paso de las instrucciones que les mandé ahí en Word. Sin embargo, pues si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Si es muy posible que hoy no lo terminemos, pero si no lo terminamos, entonces agendamos una última clase ya para poderlo publicar y enseñar la parte de Power BI Service, cómo es que se publica. Pero esa ya es una clase cortica. Entonces, les encargo que por favor aprovechen el tiempo, empiecen a trabajar. Cualquier cosa me van preguntando. Yo lo estoy haciendo también aquí, pero no lo estoy explicando, porque el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Entonces, estaba hablando ahorita como por empezar del primer punto aquí. Dice que tengo que abrir el archivo confecciones, verificar que tengan formato de tabla y que luego en el segundo punto subirlo a Power Query, ¿sí? Ahí está, ese es el segundo punto. Ahí voy a empezar. Aquí voy a hacer el segundo punto, entonces voy a subir esas bases de datos a Power Query. Yo las puedo subir aquí y decirle transformar o entrar directamente a Power Query y cargarlas acá. Entonces, de aquí en adelante lo hacen ustedes. Yo lo voy a estar haciendo también por si alguien me pregunta algo, entonces saber cómo les puedo colaborar ahí. Entonces, manos a la obra, por favor. Por eso les mandé el archivo al WhatsApp y las instrucciones al WhatsApp. Si alguien no las tiene, entonces me dice ya mismo y las mando al correo.
Eh, hola, profe. Es ¿Cómo que me está? dice que Jonathan escribió al chat. Si por favor le revisa. Hola, Jonathan. Jonathan, no, tienen esta semana para que lo hagan, pero la idea es aprovechar hoy, ¿sí? Yo por eso lo estoy haciendo allí, pues estoy haciéndolo, pero lo estoy haciendo para mí, no estoy haciéndolo explicado porque pues ustedes son los que lo tienen que hacer. Pero habría plazo hasta el fin de semana para que lo terminen. El proyecto es el que da el certificado. Entonces, por eso el proyecto es de carácter obligatorio presentar. Pero la idea es que lo hagan ustedes. Por eso, si tienen alguna duda, pues yo les colaboro, les explico. Pero la idea es aprovechar hoy al máximo para hacer el proyecto, hasta donde más alcance. Pero habría plazo hasta el fin de semana. La otra semana nos ponemos de acuerdo para ver qué día vemos para aprender a publicarlo ya y mirar esa parte. Pero hoy estamos con este trabajo, estamos haciendo un repaso como de todo lo que hemos visto para que afianzarnos un poco más y ya estén en capacidades de poder realizar un informe en Power BI y que lo sepan hacer. ¿Listo? Estoy en el paso 2, que es revisando las bases de datos que tengan todas las condiciones. Acabo de terminar el segundo paso, que es revisar las bases de datos, que tengan las condiciones, que tengan el mismo número de el tipo de dato, ¿sí? Ese es el paso número 2. Voy a hacer el paso número 3. Verifique, ya hice verifique que cada consulta tenga, bueno. Voy a hacer es el 4, que voy a relacionar confecciones con consultor. No lo estoy explicando, lo estoy haciendo. Entonces, es para que ustedes pues acaben de mejorar todo lo que hemos visto. Entonces voy a hacer el paso 4, que es relacionar confesión con consultor.
Acabo de terminar el paso 4, donde relacioné la tabla de T confección con la tabla de T consultor a través del código y luego expandí solamente el campo nombre del consultor. Y luego le cambié el nombre. Con F2 o con botón derecho le cambié el nombre. Entonces ya relacioné la tabla de confecciones con el consultor. Dice que el quinto paso dice repita el paso 4, pero relacione la tabla confección con la tabla categoría a través del código de la categoría. Código de la categoría y nombre de la categoría. Bueno, entonces, nuevamente, listo, acabo de hacer el punto 5. El punto 6 dice, repita el paso 4, pero relacione la tabla confección con la tabla de productos a través del campo código del producto y cargue a la tabla de confección el nombre del producto y el costo unitario. O sea, estando parado en confecciones, relacione confecciones con productos y luego relacionado debo de pasar el nombre del producto y costo unitario, debo de pasarlo a la tabla de confecciones. Eso es lo que dice el punto 6.
Acabo de hacer ese punto, entonces lo que hice fue relacionar la tabla confección con productos, cargué a la tabla de confección de la tabla productos el producto y el costo unitario. Luego los ubiqué pues para que quedaran al pie del código, dándole pues un poco de orden a la base de datos. Vamos a ver el siguiente punto. Sacar una copia por referencia de la consulta confección. Esto lo hace ubicándose en la consulta y haciendo un clic con el botón derecho. Seleccione referencia y cambie el nombre a esta consulta a ventas. Entonces debo de la tabla confección, de T-confección, sacar una copia por referencia y luego le cambio el nombre a ventas. Listo. A la consulta de ventas, deje solo las columnas fecha de la factura, cantidad, ventas COP, descuento, ciudad, nombre consultor, nombre categoría, producto y costo unitario. Eliminar las otras columnas. Bueno, voy a hacer un recorte aquí para este punto. Bueno, entonces él dice que de la consulta de ventas debo dejar fecha de la factura. Bueno, voy a hacerlo en este orden a ver si. Bueno, entonces debo de dejar fecha de la factura, cantidad y ventas COP. Fecha de la factura, cantidad con control. Listo, acabo de dejar las columnas que me están diciendo en el punto 8.
El punto 9. Que cambie el nombre del constructor a mayúsculas. Punto 10. Cambie, reemplace punto de venta por Caracas. O sea, en la columna de ciudad debo de cambiar punto de venta por Caracas. Punto de venta. Listo el punto 10, ya se hizo el cambio. Punto 11. Con una columna personalizada, calcular la columna total costos, que sale de multiplicar cantidad por el costo unitario. Total costos. Entonces voy a hacer un cálculo en ese punto. Voy a hacer un cálculo donde tengo que coger cantidad y multiplicarlo por costo unitario para que me dé el total costo. Te le digo, nosotros hicimos un ejercicio seleccionando las dos columnas y haciendo la multiplicación por aquí. Ahora lo voy a hacer, pero aquí por una columna personalizada.
En la columna 12, filtrar blusas, batas, blusas, camisetas polos y chaquetas. O sea que de todos estos datos, la persona que va a presentar el informe solamente le interesan esos productos que están allí. Él no tiene nada que ver con los otros productos, ¿sí? Entonces, de esa base de datos, él va a hacer un informe solamente con unos canales que él maneja. Entonces, esos canales que él maneja, me toca hacer un filtro, ¿sí? Entonces, voy a cortar aquí nuevamente para poder ver bien qué es lo que me toca filtrar. Filtrar batas, blusas, camisas de producto. Esto tiene 20.018 registros, ya es una basecita ya un poquito grande, ¿no? Bueno, entonces voy a ir a producto. Quito todo y voy a colocar solamente los filtros que me están diciendo. Blusas, batas. Blusas, camisas. Camisetas, polo y chaquetas. Blusas, batas, blusas, camisas, polo y chaquetas. Listo. Le voy a dar a aceptar y ya quedo solamente con esa información. El resto de líneas a mí no me interesan, no son mías para mi informe. Entonces, esta base de datos quedó con 6.112 registros. Esa es mi información. Entonces, el punto 13 dice, a la consulta de asesores de categorías de producto y de confecciones, quítale la función habilita carga. Y ahí dice cómo se hace. Entonces, a esto, o sea que solamente la que va a bajar es esta. Listo, acabo de hacer el punto 13. Por el menú de inicio, hacer clic en cerrar y aplicar para ir a Power BI. O sea que ya aquí terminé el proceso de transformación. Ya tengo la base de datos como yo quiero, con los filtros que necesito y con las columnas que necesitan. Pues simplemente, como deshabilité la carga de esta, solamente voy a bajar a Power BI esta. Cerrar y aplicar.
Ya la tengo en Power BI. Aquí hay unos valores negativos. Voy a volver a subir un momento a Power BI para quitarlos. Es algunos errores, es que como son datos inventados, yo las cuadro, entonces de pronto me quedan algunos errores. Voy a darle un formato de valor absoluto para quitar los valores negativos. Esa función también la tiene Excel, ¿no? De valores absolutos. Entonces eso sí no está ahí dentro del paso a paso, pero de pronto entonces nos queda diferente. Bueno, dejémoslo ahí, sí. Dejémoslo con esos valores negativos. Bueno, entonces estoy acá. En Power BI por el menú de inicio, especificar datos, crear una tabla que se llame medidas. Nada extraño, nos lo pasamos haciendo eso. Inicio, especificar datos. Bueno, está dándole aquí un formato a ese costo que está, tiene una presentación ahí toda fea. Acabamos de crear la carpeta de medidas y tenemos la carpeta, la tabla de ventas, ¿no? La tabla de medidas y la tabla de ventas. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno, entonces ahora en la tabla de medidas tengo que crear estas ventas. Voy a hacer una medida para sumar el total de las ventas. Se va a llamar total ventas general. Entonces aquí,
Total costo general. La utilidad, que es el total venta general menos el total costo general. Margen utilidad es dividir el total costo general entre el total venta general. Bueno, y nos piden un cálculo especial donde se van a analizar las ventas de Fiverr que hizo en Bogotá. Entonces, yo tengo que hacer un cálculo donde filtre Bogotá y otro donde filtre a Fiverr Andrés Morales.
O sea, si yo voy, es lo mismo que Excel. Si yo voy a hacer un filtro en ciudad, yo tengo que mirar, si no conozco la base de datos, yo tengo que mirar cómo está escrito Bogotá, que es lo que voy a filtrar. De pronto dice lo que siempre hemos hablado, está Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde, Santa Fe de Bogotá. Si eso ocurre, si una palabra está mal escrita o está escrita de diferentes maneras, tengo que subir aquí a Power Query y hacer la transformación de eso. Entonces, con un reemplazar, me paro, por ejemplo, en ciudad o en el nombre, en el que sea, y entonces aquí le digo un reemplazar la palabra que está mal escrita por la palabra que yo quiera. Lo mismo que Excel, igualito, para poder que las columnas queden estandarizadas, ¿no? Que una palabra siempre quede escrita de la misma manera. No pueden haber palabras escritas de diferentes maneras, sobre todo en mayúscula inicial o mayúscula o minúscula. Entonces, dele un solo formato, o solo minúscula, o solo mayúscula inicial, que lo hace aquí por transformar, ¿no? Bueno, entonces sigo. Bueno, la idea es que yo tengo que hacer un filtro donde aquí me filtre ciudad. Voy a hacerlo pues a manera la ciudad de Bogotá. Y luego después de que filtre Bogotá, tengo que filtrar el nombre del consultor, que es Faiber Andrés Morales. Y cuando él haga ese filtro, pues él me va a sumar las ventas que corresponden a este filtro que tengo. Estas ventas, él las sumaría, ¿no? Estas son las ventas de ese filtro que tengo, ¿ya? Lo voy a volver a restablecer. Ahora sí voy a hacer la medida. Entonces la medida se va a llamar, según aquí el ejercicio, ventas Fiverr Bogotá, ¿sí? Nueva medida, ventas Fiverr Bogotá. Es igual a la función calculate, shift, enter. Filter, shift, enter. All. Y de ventas cojo la columna que voy a filtrar, ciudad, cierro el paréntesis, coma, shift, enter, vuelvo y coloco la columna ciudad, pero aquí sí va el filtro. Cierro paréntesis. Como voy a colocar otro filtro, entonces va coma, shift, enter y vuelvo y repito. Le digo filter. Voy a hacer el segundo filtro. Shift, enter. All. Pero ahora de ventas, consultor, cierro paréntesis, coma, shift, enter,
vuelvo y coloco la columna ventas, consultor, y aquí va el criterio. Ahí están los dos filtros. Bueno, no hicimos un ejercicio, pero si le dijeran a ustedes filtrar, que aquí filtraran Bogotá o Medellín, entonces el O se hace con el palito. Ese es el O. O el I, ahí tendría que decirle otra vez Bogotá, o sería aquí, o vería, por ejemplo, ventas, ciudad. Ese aquí debe ir el cómo. El O aquí. No me acepta aquí el O. Iría otra vez ventas, ciudad. Entonces, por ejemplo, igual, entre comillas, la otra ciudad, Cali. Ese sería uno, bueno, me está sacando un errorcito acá, pero los O se hacen con palitos. Si fuera I, entonces se hace con los ampersand. Yo creo que está coma, no acá. Tampoco. Está sobrando este. Ahora sí. Ventas Bogotá o ahí haría un O, ¿no? Bueno, pero para el ejercicio es solamente para que lo vieran. ¿Cómo sería si yo necesitara dos alternativas, ¿no? Hoy puedo seguir o tal cosa, o tal cosa, o tal cosa, ¿no? Entonces, así se coloca un O. Por eso les decía que estas fórmulas es bueno tener una foto o algo para no poder seguir, porque se le puede olvidar a uno la coma, el paréntesis, la sintaxis. Pues a uno se le puede olvidar, si uno no la practica, pues la fórmula se le olvida, pero uno teniéndola ahí a la mano, pues fácilmente la resuelve. Entonces, este es un cálculo, pero aquí hay un error porque me falta la medida base.
que son el total ventas G. Los cálculos no funcionan si no hay una medida base. Porque yo le estoy diciendo filtre, pero filtre ¿para qué? Si no le hubiera colocado esto, pues él haría el filtro y ya, aquí no tendría ningún resultado porque me estaba faltando colocar la medida base. Este total ventas tiene una suma. Entonces ahí funciona como si fuera un sumar punto sí. Entonces le dice, súmame las ventas generales, pero después de que haya filtrado Bogotá, de la columna ciudad y de la columna consultar, que haya filtrado Fiverr, me saca cuánto es la venta con respecto a este filtro. Entonces, este total ventas G queda solamente con las ventas de acuerdo a este filtro y se lo asigna a esta medida. Eso es lo que hace un calculate. Bueno, aquí la fórmula pues se puede expandir, se puede recoger. Tengo una tabla ventas y tengo una tabla medidas. Estoy haciendo las medidas porque con estas medidas es que voy a hacer el dashboard. Este margen, como es un indicador, le voy a decir que esto es porcentaje. Le voy a dejar los dos decimales. Total costos, le doy millares, porque si no, en las visualizaciones los números me salen sin presentación. Listo. A las medidas se les da formato ubicándose en la medida y por el menú de herramientas de medición, darles formato. Bueno, el punto 17 dice que debo de generar la famosa tabla calendario de fechas. Y lo debo de hacer tomando la columna fecha de la factura de la tabla ventas. Entonces, para hacer una tabla calendario, me voy a parar en tablas. Y aquí por inicio, entonces le voy a decir que voy a agregar una nueva tabla. Esta tabla la voy a llamar calendario. A la función calendar min, abro paréntesis, de la tabla ventas, fecha de la factura. Cierro paréntesis, coma, y la función max de la tabla ventas, fecha de la factura.
Lista la tabla calendario. Le voy a cambiar el nombre a esta columna. Le voy a llamar fecha. Ahí le queda disponible por si. Yo les decía que tienen que ahondar en el tema ahí que diga formatos para fechas, calendario. Y ahí les salen ejemplos. Por si necesitan presentar un informe donde tengan que utilizar la fecha de la tabla calendario. Una vez se crea, relacionar la tabla fechas con la tabla ventas. Bueno, el punto 19 voy a crear una tabla interna para implementar el proyecto. Es una tablita, algo que quiero presentar y tengo los datos. Entonces dice que debo de crear por el menú de especificar datos, crear una tabla que se llame devoluciones con los siguientes datos. Esta de devoluciones. Ciudad, devoluciones. Cali, Bogotá, Medellín. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros.
Ahí están las tres tablas que se pueden crear o se pueden trabajar en Power BI. Las tablas externas, que son las que usted extrae de otra fuente como Excel, Access, cualquier otra, que ventas, ¿no? Esa es una tabla externa. Hicimos una tabla con fórmulas que se llama la tabla calendario. Y acabamos de hacer una tabla interna que se llama medidas. Perdón, que se llama devoluciones. Ahí tenemos las tres tablas. Si la tabla de evoluciones, usted necesita hacerle que es una tabla interna porque la hice por especificar datos. Esto lo repetí varias veces. Por aquí hice la tabla calendario, que es una tabla vacía, porque la voy a usar solamente es para crear medidas en la tabla calendario, en la tabla medidas, perdón. La tabla medidas la hice por aquí por inicio, especificar datos. Pero fue una tabla vacía, por eso dice aquí columna 1 y está vacía. Borremos esta columna que no la voy a necesitar. Eliminar del modelo. Está la tabla calendario, que para hacer la tabla calendario yo inserté una tabla por inicio, le dije una nueva tabla y luego hice la fórmula. Entonces generé una tabla a través de una fórmula, esta fórmula. Me generó esta tabla. Esta tabla puede seguir creciendo en columnas dependiendo de lo que usted necesite. Hay sacar para los días de la semana, ¿no? La semana del año, sacar trimestres, cuatrimestres, semestres, separar el año, el mes, el día. Hay muchos formatos. Y acabo de hacer una tabla interna que también la hice por especificar datos, pero ahí sí le coloqué datos. Cuando usted hace esta tabla y esta tabla la quiere modificar porque quiere agregar otra columna, porque quiere cambiar el valor, porque quiere agregar más registros o porque quiere eliminar un registro o varios registros, estas tablas se modifican es por Power Query. Tienen que acordarse de eso. Entonces me paro en la tabla de devoluciones y para modificarla se vienen aquí a los pasos aplicados en el origen y entran a configuración. Perdón, entran a configuración y aquí la modifican, la editan, la cambian. Ojo pelado con esas tablas internas. Las tablas internas se usan mucho porque forman parte de un proyecto, de pronto usted ya tiene un resumen, algo que quiera graficar, pues hace la tabla con los valores, con lo que necesite y usted puede graficar. Bueno, ahí está. Para que se acuerden. Haga clic en el icono de informes, panel izquierdo y seleccione. ¿Qué hice acá? Ah, la tenemos que modificar. Yo puedo hacer una gráfica, por ejemplo. Vamos a hacerla antes de la modificación. Esta hoja la voy a llamar devoluciones.
Ahí tengo las devoluciones que acabé de... Voy a pasar un mapita aquí, si lo quiero reflejar dentro de un mapa. O lo dejamos en barra simplemente. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar porque la tabla cambió. Es esta. Además de Cali, Bogotá, Medellín, agregaron Barranquilla, Bucaramanga, Caracas y Pereira. Entonces voy a arreglar la tabla. Me paso a tabla por inicio, transformar datos. Bueno, entonces aquí voy a agregar Barranquilla, Bucaramanga, Caracas, Pereira. Tiene 7 millones. 125 millones. Cinco y 50 millones.
Aquí me equivoqué en un dato. Sí, me equivoqué en un dato aquí, pues para que nos dé igual. Yo creo que en este Bucaramanga seguro me equivoqué. No me dieron bien los datos, bueno, no importa aquí. Ya el gráfico, este gráfico pues es arreglarlo. Tengo que mirar bien son los valores para que nos quede igual, pero tienen que arreglarlo pues como está aquí. Bueno, algo parecido, no tiene que ser igual, ¿no? Por ejemplo, esto pues son, como es una tabla que no tiene que ver directamente con muchas cosas del proyecto, pero es algo que me interesa mostrar, ¿sí? Entonces hice una tabla que se llama devoluciones, pero a esta tablita no le hice medidas ni nada, solamente estoy graficándolo con la ciudad y con las devoluciones, ¿no? Y con el mismo campo, pues yo puedo hacer una tarjeta, ¿sí ves? Ahora, empecé a arreglarla, porque por aquí por formato, por ejemplo, puedo activar las etiquetas, aquí, en columnas. Entonces, activé las columnas y empecé a darle a cada uno un color diferente, ¿sí? Entonces, bueno, cualquiera, ¿sí? Estos títulos que están aquí, distribuciones el gancho y devoluciones, las hice con, acuérdese que eso lo hice con, por acá por insertar, están los cuadros de texto. Y luego por aquí por título, le coloqué el título y lo cuadré, lo subí, lo amplié y lo arreglé. Bueno, pues de eso se trata que lo hagan, ¿no? Bueno, estuvo ese punto. Inserte una nueva página y etiquétala con el rótulo de la hoja que se llama Venta Ciudad Producto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto.
Entonces voy a insertar una hoja y le cambio el nombre. Ventas, ciudad, producto. Inserte una tarjeta para que coloque la medida total venta general. Dale formato, que hay que copiarla. Luego, total costo general, el margen de la utilidad. O sea que aquí tengo que insertar 3 tarjetas. Voy a insertar una. Entonces, él dice que debo de crear que diga, puedo mirar el gráfico. Una para el total de las ventas, otra para el total de los costos, otra para la utilidad y otra para el margen de la utilidad. Total de las ventas. Y la arreglan, le cambian el tamaño. Le voy a quitar esta etiqueta de acá. Por general le cuadro el título. Total ventas. Le puede decir centrado y le puede colocar un color de fondo. El que usted quiera, los colores que usted quiera. Le puedo dar por aquí. Eso es como recordando algo de lo que vimos. Borde, le dice que sí. Color del borde, le puede colocar el color que usted quiera. Puede redondear las puntas y puede colocarle una sombra. Esto lo copia y lo pega y cambia la medida. Ya pues es arreglarlo. Le cambian los títulos, todo eso.
Inserte un gráfico de columnas apiladas. En el eje X coloque ciudad, en el eje Y total ventas y en leyenda producto. Darle formato. Ahí está claro lo que tienen que hacer. Entonces, inserto un gráfico de columnas apiladas. Aquí está. Entonces, él dice aquí la instrucción. En el eje X coloque ciudad. En el eje X voy a colocar ciudad. En el eje Y, total ventas neta. Y en leyenda dice que voy a colocar el producto. Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí. Espero ver proyectos bien terminados, bien bonitos, con las etiquetas, con todo. Que los títulos estén bien centrados, bien organizados. Eso, pues a mí me da un criterio sobre si ustedes ensayaron o no ensayaron todo esto. Entonces yo puedo entrar aquí a formato, por ejemplo, para el gráfico. Entonces aquí en general, nuevamente vuelvo y juega el título. Pues total ventas, general, productos. Total ventas, productos por ciudad, por ejemplo. Entonces usted le dice que eso lo quiere centrado, le coloca un color al fondo, el que usted quiera, los colores son los que ustedes quieran. Le puede cambiar el tamaño al título, le puede colocar un borde, puede arreglar los ejes, el eje Y, el eje X, colocarle color. Le dice que le active las etiquetas, por ejemplo. Esto cuando se suba a Power BI Service, eso se ve bien, eso se ve. Cambian que se vea legible el número, ¿sí ves? Bueno, todo eso se trata de que en este proyecto, pues ustedes empiecen a ver realmente cada diseño, de hacerlo bonito, cambiarle propiedades, colores, efectos, bordes, todo eso para que el proyecto pues quede bonito, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, ustedes lo siguen. Voy a mirar, son los valores. Tengo que haber escrito algún valor mal. Ustedes lo miran bien, revísenlo bien,
para que esa tabla interna para que la coloquen bien. Luego sigue aquí, después de este diseño siguen las tablas. Luego sigue hacer este. De pronto este no lo expliqué, pero ahí está bien explicadito cómo lo hace. Este dashboard y hacen un menú que es para administrar el informe. Este informe es el que vamos a subir a la página de Power BI Service. Entonces, por eso toca tenerlo listo el domingo. Yo les confirmo la clase para el martes, para que terminemos el próximo martes, ¿ya? Con el tema. Entonces, digamos que habría plazo hasta el martes para que lo hagan, ¿no? Pues es como compromiso de cada uno, ¿no? Pues no me vayan a engañar a mí si alguien les hace eso, pues no me engañan a mí, se engañan, son ustedes, porque la idea es que se sienten a hacerlo para que perfeccionen y vayan memorizando más por dónde se hace cada cosa. Eso es lo mínimo que hay que saber de Power BI para poder presentar un proyecto. Entonces, espero que lo hagan y Dios mediante, entonces nos veremos el próximo martes para terminar ya el curso. ¿Alguna pregunta hasta allí? Es de carácter obligatorio para poderse certificar. Por favor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Lady Diana? No, profe, Alejandra, gracias. ¿está claro lo que tienen que hacer? Claro, sí, vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo. Tiene que ir bien porque ahí está bien paso a paso cómo tienen que hacerlo, ¿ya? Bueno, muy bien, entonces así quedamos. Nos vemos el próximo martes para entonces ya. Tienen que tenerlo para que puedan hacer la clase de publicación. Si ustedes pueden hablar si lo tienen en un computador personal, trate de ver si les pueden dar la clave y la contraseña del correo corporativo, porque es de la única manera que pueden entrar a publicarlo, ¿no? Y para poder explicar unas cosas que se hacen cuando ya uno entra logueado con un nombre, ¿no? Entonces sería lo único. Si no, pues toca, normalmente pues en las empresas como hay tantas restricciones con correos y con todo eso, entonces pues esa parte sería, de todas maneras la explico como para que sepan cómo es la de Power BI Service. ¿Listo? Graben el proyecto, por favor. Pónganle confecciones.